Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de MB Noticias, edición central justamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien por aquí? Esperemos que ustedes también. Estamos todavía trepando, ¿no? Repuntando esta semana que viene con mucha información en la edición de martes que nos lleva a mirar desde la capital hacia el interior del país. Así es, porque el ex concejal nacionalista y coordinador del municipio de Cardona, Carlos Mengen, fue imputado por estar vinculado al cargamento de 2,16 toneladas de cocaína que llegó a Bélgica en diciembre desde Montevideo. Se lo acusa por el presunto delito de asistencia al narcotráfico a través de una empresa transportista. Vale decir que la Fiscalía ya formalizó la investigación contra Mengen y otras 2 personas hace una semana. El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, dijo que se le pidió a la departamental Blanca de Soriano que desafecte a Mengen de la lista 903 de ese departamento y posteriormente del Partido Nacional. En 2018, el imputado había sido procesado por violencia privada, pero en aquel momento se entendió que no había mérito para desafectarlo del sector. Tenemos muchas noticias más. Vamos a repasar ya mismo los titulares de este martes. La abogada del narcotraficante González Vica fue condenada por delito de falsificación de documentos privados y estafa en la investigación por falsificación de certificaciones médicas que habilitaba prisión domiciliaria a narcotraficantes. La Coordinación Nacional de la Juventud del Partido Colorado emitió un comunicado en el que rechazan categóricamente las declaraciones del diputado Gustavo Zubía. El precandidato presidencial colorado Robert Silva defendió la participación de la coalición de gobierno en todo el país en las elecciones departamentales y municipales y dijo que no debe quedar sujeta a intereses de los feudos departamentales. En el 2023 el salario tuvo un incremento del 3,7%, llegando a los mismos niveles que en 2019 y la tendencia de crecimiento podría continuar, según un informe del Instituto Cuesta Duarte. La mesa que nuclea a los sindicatos del PAN se reunió este martes con el director nacional de trabajo, Federico Daverede, en busca de soluciones para las y los trabajadores afectados por la venta de Pagnific al Grupo Bimbo. Se reunió hoy el Consejo Consultivo de la Pesca para abordar el conflicto en el sector que lleva más de 45 días de paralización. En medio de una crisis diplomática, la oposición brasileña firmó una solicitud de impeachment contra el presidente Luis Inácio Lula da Silva por su comparación de los ataques israelíes a la Franja de Gaza con el Holocausto. La esposa del periodista e informático Julian Assange insistió en que la vida de su marido está en peligro si se acepta su extradición a Estados Unidos tras la primera jornada de la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Londres. Estamos en vivo en YouTube y también nos pueden ver en vivo, por supuesto, a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.ui. Tiempo de móviles. Martín, comencemos a recorrer los móviles por fuera del estudio. En primera instancia nos vamos a encontrar con Martín Duarte, que se encuentra fuera de Magisterio. Allí hay diversos reclamos de los y las estudiantes. Adelante, Martín. Julieta, Martín, buenas tardes para todos y todas. Sí, estamos aquí en la puerta de Magisterio, que está en un periodo de reinscripciones en estos momentos, y desde el Centro de Estudiantes de Magisterio están visibilizando y denunciando una situación que viene ocurriendo aquí, tendiente a lo que es la superpoblación que tiene de inscripciones. Ha llevado a que las autoridades, la dirección, en este caso del Centro de Estudios, haya decidido otorgar cupos para algunas materias. Esto ha llevado a que alrededor de 200 estudiantes estén en dificultades de cursar materias que le tocaría, obviamente por parte de la currícula, y que no consiguieron lugar. Muchos se están enterando también cuando vienen a hacer su reinscripción, justamente por un tema edilicio y de capacidad y de superpoblación de las inscripciones. En un ratito estaremos conversando con ellos, que nos van a estar ahondando justamente en este panorama. Y esta tarde recibimos con mucho entusiasmo a la periodista Juliana Perdomo, que en esta instancia se encuentra en Sutiga. Hay reclamos vinculados al programa Calle, Juliana. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas tardes para todos. Como tú adelantabas, vinimos al encuentro de los trabajadores terciarios del Ministerio de Desarrollo Social porque están realizando fuertes críticas a la propuesta del Ministerio de convertir algunos de los centros nocturnos en centros de 24 horas para albergar a personas en situación de calle. En este caso, los trabajadores están denunciando hacinamiento, también una reducción en la calidad de la atención y también violencia en algunos refugios. Así que en minutos venimos con los detalles porque ya anunciaron medidas.
La coalición de gobierno ya piensa en las elecciones departamentales y municipales del año 2025. Por un lado, el precandidato presidencial colorado Robert Silva defendió la presencia de un lema común en todos los territorios en esa instancia electoral, y por el otro, el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini dijo que capaz que no es tiempo para hablar con nombres y apellidos de eventuales candidaturas para Montevideo. A mí nadie me propuso la candidatura de Lema y Lema la niega. Pero su nombre está. Ahora, nosotros también tenemos nombre. Y creo que puede ser hasta mejor que el de Lema. Pero no lo voy a proponer acá ni por los diarios. Se lo tengo que proponer primero a mis compañeros. Me consta, Adrián Peña por nosotros está trabajando en ese tema. Hay avances en Montevideo, en Canelones. No recuerdo otro departamento que están trabajando también y algunos otros que se están más cercanos. Pero mi posición es coalición republicana en todo el país. Comenzamos el desarrollo informativo con la noticia de portada. Hay un ex concejal nacionalista y coordinador del municipio de Cardona que está imputado, es Carlos Mengen. Exactamente, eso lo informaron en primer término la diaria y el medio local de Cardona, Centenario, un periódico, que dijeron justamente que fue imputado y por eso se formalizó sobre él una investigación por el presunto delito de asistencia al narcotráfico a través de una empresa transportista. Mengen se encuentra en prisión preventiva desde la semana pasada, cuando la Fiscalía formalizó la investigación contra él y otras 2 personas por su vinculación con la cocaína proveniente de Montevideo, que fue incautada el 28 de diciembre en el puerto de Amberes, dentro de un contenedor que también tenía alfajores y budines de la marca Portezuelo. Al ex concejal se lo acusa de haber contratado a un camión para transportar la droga a un depósito en territorio uruguayo. Además, hay otros 2 hombres imputados, aunque por otros motivos. Uno es el propietario de las empresas localizadas en Zona América, desde las que se hizo la importación, y el restante su socio. Mengen se desempeñó como coordinador del municipio de Cardona hasta que presentó su renuncia el 29 de diciembre, un día después de que se produjo la incautación de la droga en Bélgica. Además, al comienzo de este periodo fue tercer suplente del alcalde nacionalista Rubén Valentín. Según averiguó MBD Noticias, renunció a la suplencia cuando se le asignó el cargo de coordinador. Durante el periodo pasado, el imputado fue concejal titular del Partido Nacional en Cardona y estuvo vinculado a otro delito. Puntualmente, en 2018, estuvo involucrado en un caso de violencia privada contra un funcionario policial en la ciudad de Mercedes. Mengen pertenece a la lista 903 del Partido Nacional de Soriano, que es liderada por el intendente Guillermo Besosi. Justamente Besosi habló hoy con MBD Noticias y dijo que ya se le pidió a las autoridades departamentales nacionalistas de Soriano que desafecten a Mengen tanto de la lista 903 de ese departamento, su sector, como del Partido Nacional todo. El jerarca explicó que en 2018, cuando Mengen fue procesado por violencia privada, se evaluó que no había mérito para desafectarlo. Es lamentable que nos pase esta cosa, pero segundo, no tenía en este momento no estaba en el cargo. Por eso decimos que no era de nuestro partido, que no era de nuestra agrupación, porque era de la agrupación nuestra, de la agrupación del alcalde y de la línea mía. Lamentablemente, bueno, estas cosas que a veces uno no se las puede imaginar, pero se ve que suceden. Consultado sobre el procesamiento sin prisión de Mengen en 2018, cuando era concejal en el municipio de Cardona por violencia privada, luego de amenazar a un cliente para que rompiera un contrato por la venta de un auto, Besosi dijo que en aquel entonces se evaluó que era un tema menor como para expulsarlo. Tanto él siguió en las filas del Partido Nacional y siguió en las filas de nuestra agrupación, la realidad. Pero un altercado con un cliente de su pequeña automotora que tenía una pequeña automotora. Nada del otro mundo que no nos permitiera dejarlo en una lista y lo pusimos en una lista. Y la gente incluso votó esa lista estando él. O sea, no había nada de gravedad, a mi entender. Sí, es feo y es malo tener altercado con cualquier vecino, ¿no es cierto? Las cosas se arreglan de otra manera. Se arreglan dialogando de buena manera. Pero no es un camionero, un tipo que después que fundió su automotora andaba en un camión, que nosotros no teníamos elementos para decir que era una mala persona, esa es la verdad. Y estaba en esa lista, era suplente, segundo suplente de concejal, ¿cierto?
Ahora les comentamos que Mercedes Acosta, quien fuera abogada del narcotraficante Juan Antonio González Baica, fue condenada por delito de falsificación de documento privado y estafa con una pena de 24 meses de prisión. Esta pena se sustituye por 5 meses y 14 días de prisión efectiva, que ya fue cumplida, y el resto de la sanción se cumplirá en libertad a prueba, con la obligación de fijar domicilio y presentarse a la seccional de la zona una vez por semana. Además, deberá prestar servicios comunitarios y la justicia dispuso el decomiso del dinero incautado en la operación. La abogada estaba imputada en el caso que investiga una red de falsificación de certificaciones médicas por habilitar el uso de tobilleras a narcotraficantes y así acceder a prisión domiciliaria. Juan Antonio González Baica se escapó el pasado 30 de agosto mientras estaba en prisión domiciliaria y se rompió la tobillera electrónica que le habían puesto por precaución. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Reaparece Martín Duarte, móvil educativo. Ya tituló hace un ratito nada más Martín y ahora se mete de lleno en ese tema. Sí, vamos a estar hablando de los cupos, de esta situación que viene preocupando a los estudiantes de magisterio, que hoy tuvo un primer encuentro con los docentes y que mañana tendrá una asamblea a partir de las 19 horas, abordando justamente esta temática. Estamos con Clara Perendones, que es integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio, que nos comentaba a propósito de la situación en torno a las inscripciones y reinscripciones para este año de magisterio, que por un tema locativo ha llevado a que las autoridades hayan decidido colocar cupos para materias. ¿Desde qué momento se enteraron de esta situación? Bien, bueno, yo creo que ahí un poco es donde empieza esta problemática. Nosotras en ningún momento nos enteramos por ninguna vía oficial, es decir, ni por el CFE, ni por dirección, que se iba a empezar a implementar este sistema de cupos. ¿En qué consiste este sistema de cupos? En que las estudiantes ahora tienen un límite, es decir, hay un límite de personas, de estudiantes que van a poder anotarse, o mejor dicho, que pudieran anotarse para cursar este año. Tanto primer año, es decir, su primer año de carrera de maestra, como, segundo, tercer y cuarto año. Entonces acá es donde nosotras como centro de estudiantes nos preguntamos qué va a pasar ahora, qué va a pasar con esos estudiantes que no pudieron inscribirse. ¿Van a poder cursar? ¿Van a quedar con un año sin poder estudiar? Asimismo, en la carrera de MPI, que es la carrera de maestra en primera infancia, sí hay cupos, siempre hubieron cupos, es decir, es una carrera a la cual se ingresa por sorteo, porque al ser una carrera más nueva, arrastra toda una problemática de cupos que Magisterio viene teniendo desde ya hace muchos años. Pero bueno, lo que pasó ahora, por ejemplo, con la carrera de primera infancia es que las únicas estudiantes que pueden anotarse para poder dar ese sorteo y poder hacer la carrera de maestra en inicial son aquellas estudiantes que no tengan previas de bachillerato, lo cual va en contra del reglamento. Es decir, que se hicieron un montón de modificaciones en cuanto a las inscripciones que no fueron comunicadas a las estudiantes y que las estudiantes nos fuimos enterando a medida que al comenzar el año nosotros ingresábamos al sitio web de formación docente a inscribirnos. Entonces, obviamente que genera un montón de dudas y un montón de incertidumbres tanto en las estudiantes como también en el cuerpo docente. ¿Por qué? Porque algo que pasó es que los docentes están yendo a elegir horas sin saber qué es lo que están eligiendo, porque no hay grupos conformados, no se sabe cuánta carga horaria van a tener las materias, no se sabe cuántos grupos van a haber con esta cuestión de los cupos. Entonces, muchos docentes están tomando horas y van a enterarse de qué grupos tienen y qué asignaturas van a dar al momento en el que empiezan las clases. ¿Qué es lo que está generando este problema, esta barrera que están teniendo las estudiantes al momento de anotarse en magisterio, tanto primera infancia como maestra común o maestra en primaria? Que muchos estudiantes que ingresan a este centro de estudios por primera vez, a los institutos normales, y al encontrarse con todas estas barreras, optan por continuar la carrera o estudiar desde cero la carrera en un centro privado, en los centros privados que tienen estas carreras, lo cual obviamente lleva a una privatización de la educación, que es una discusión que todos los gremios, tanto docentes como de estudiantes, venimos ya desde que se planteó toda esta cuestión de la transformación educativa, que claramente tiene un gran peso en esto que está pasando ahora de los cupos y de esos cambios en las inscripciones. Es que venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo, se está dando una privatización de la educación desde las autoridades, desde CFE, desde la ANEP, se está haciendo todo lo posible para
privatizar de cierta forma la educación y dar menos recursos, porque también toda esta situación que está pasando tiene que ver con un recorte presupuestal, que bueno, es una lucha histórica y un discurso histórico que viene ya desde hace muchísimos años, que es el recorte presupuestal y el poco presupuesto que se le destina a la educación. En la jornada de mañana van a tener una asamblea. ¿Cuál va a ser el planteo, por lo menos el hilo? A la hora, hoy tuvieron una reunión con docentes, a la hora de tratar de destrabar esta situación. Si bien hay un tema que es claro, que es locativo, que no se va el edificio a agrandar en base a las necesidades de las inscripciones o de la matrícula, pero ¿qué elementos como propuesta también va a llevar en este caso el centro de estudiantes como posible solución a este tema? Bien, bueno, en una primera instancia, tanto nosotros estudiantes como los docentes, lo que necesitamos es tener una fuente de información oficial, documentos en los cuales leer por qué se están dando todos estos cambios, que es una de nuestras principales problemáticas y que de hecho las discutimos hoy en esta reunión que tuvimos con el núcleo docente, necesitamos leer los documentos, necesitamos que esos documentos nos lleguen para hacer oficiales estas problemáticas. Después, bueno, en la asamblea que nosotros vamos a tener mañana, lo que vamos a definir es, bueno, con toda esta información y con todas estas problemáticas que están pasando, cómo el centro de estudiantes se va a posicionar, qué medidas vamos a tomar, ya sean de propaganda, de activismo, de movilización, y bueno, eso se va a definir mañana y bueno, intentar buscar también soluciones para aquellos estudiantes que en este último mes nos han planteado por diferentes medios de comunicación, diferentes redes sociales, los problemas que están teniendo al momento de inscribirse, tanto por primera vez como a cursar su segundo, tercer o cuarto año de carrera. ¿Han llegado a cuantificar cuántos estudiantes aproximadamente han sido afectados, por lo menos no poderse inscribir? Bueno, nosotras en su momento hicimos una especie de encuesta extraoficial claramente como para hacer un sondeo y llegamos a un estimado de 200 estudiantes que se quedaron sin un lugar para estudiar. Por último, brevemente, y lo más sintético que puedas, porque tenemos que redondear, hoy se presentó también el debate o la discusión, incluso a través de redes sociales, de los talleres de educación sexual vinculados a la educación aquí en Magisterio, y qué pasaría de aquí más con la transformación educativa, ¿no? Teniendo en cuenta un abordaje que es necesario también, obviamente, en los centros educativos. Bueno, lo que está sucediendo con el taller del seminario de educación sexual es que con la transformación educativa lo que pasó fue que ese seminario, porque es un seminario, se corrió a diferentes lados, es decir, era un seminario que se dictaba en segundo, tanto de primera infancia como de primaria, y ahora pasó a estar en tercero y en cuarto. Esto significa que al este año implementarse recién el segundo año de este nuevo programa, no se va a dictar ese seminario. Entonces, las estudiantes que les queda tal vez esa materia para recibirse o que es una materia que les queda pendiente, no van a poder dar el examen porque al ser un taller en seminario no hay examen, pero tampoco van a poder recursarla porque este año no se va a implementar en el programa nuevo, ni en primero y segundo, ni en tercero y cuarto, porque esa materia ya no... Es decir, en tercero y cuarto ya no se da porque es del nuevo plan, recién se va a implementar, en primero y segundo. Entonces esa materia, por lo menos de acá a 2 años, no se va a dictar. Uno va a tener que esperar tal vez 2 años para poder dar ese taller y en muchos casos recibirse y esperar tal vez 2 años para recibirse. Y lo triste es que desde la institución, desde Magisterio, desde las autoridades, la respuesta que nos dan no es una solución, sino esperen y recúrsenla cuando quede habilitada para recursarlo, lo cual es obviamente muy triste para nosotras. Clara, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir de cerca la situación y bueno, las conclusiones en las que se aborde justamente estos temas, principalmente de los cupos en la jornada de mañana en la Asamblea. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Y de un gremio estudiantil a un sindicato, aparece el móvil de Juliana Perdomo ahora, que cambia de tema y desarrolla lo que presentó más temprano. Adelante, Juli. Martín, buenas tardes. Como les adelantaba, el Ministerio de Desarrollo Social a partir del mes de abril implementará cambios en los centros nocturnos, convirtiendo 16 de ellos en centros de 24 horas para personas en situación de calle. Lo que se intenta hacer por parte de la cartera es responder a algunos de los reclamos de los vecinos de distintas zonas, pero también atender situaciones de violencia que se dan en las puertas de ingreso cuando no quedan más cupos. Ante esto, los trabajadores ya se manifestaron
avanzaron, ya anunciaron medidas, porque están señalando que hay una improvisación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, porque no se cuenta con los equipos para atender distintas políticas sociales. Pero para más detalles estamos con Fátima Vázquez, delegada de Sutiga. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, esto no resuelve la problemática de fondo y no hay equipos. ¿Cuál es la situación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por darnos la voz para poder comunicar a la sociedad esta situación y lo que tú planteabas. Es una improvisación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en lo cual Martín Lema tiene la responsabilidad, y por eso el próximo 4 de marzo nos vamos a movilizar frente al MIDES en el último día de su gestión. Y principalmente en esto, la violencia en la puerta de los refugios no lo va a solucionar este nuevo sistema que buscan implementar. Primero porque los centros nocturnos van a seguir siendo puerta de entrada, es decir, los usuarios van a tener que ir a puerta de entrada para poder acceder a su lugar, y nosotros denunciamos ya desde principios del 2020 que estas situaciones dejan personas en calle. Los nuevos cupos que hay son 1000, que son los mismos que los actuales, o sea, no se agregan cupos para poder buscar solucionar esta problemática. ¿Cómo es la convivencia dentro de los distintos centros? ¿Hay especialistas para atenderlos? En esta nueva modalidad, no. Actualmente sí, están los centros Colmenas, que son 3 centros en uno, con un equipo central de un trabajador social, un psicólogo y un coordinador. Esto se rompe porque pasan a ser los centros atendidos directamente por los educadores. Y va a haber otro centro que se llama CAT, que va a ser como un centro de derivación, donde van a estar nucleados todos los psicólogos, todos los trabajadores sociales, y van a funcionar con derivaciones a estos centros de permanencia. Ustedes ya anunciaron una movilización para el 4 de marzo. ¿Han intentado dialogar con las autoridades? Nosotros en diciembre pasado tuvimos una reunión con Karina Goday. Martín Lema no nos ha recibido, más allá de que le pudimos entregar en mano una carta con nuestras denuncias. Y fue una reunión de 15 minutos en donde, más que buscar una solución en conjunto, fue como bastante expeditiva de decir, bueno, dennos las informaciones de cuáles centros son los que están con las partidas atrasadas, y no buscar una solución en esto que nosotros ya lo veníamos vislumbrando y que queríamos llegar a una instancia por lo menos de negociación con el MIDES, para que nosotros, que somos los trabajadores, los profesionales que estamos atendiendo este tipo de población, podamos poner nuestra parte para que los refugios sean realmente un centro de una política social. Hoy en día van a ser centros de aguantaderos en donde lo único que se va a buscar es que la gente no se la vea en la calle, pero no una solución real a la alta problemática que tienen las personas que llegan a estos centros. ¿Qué se necesita para una mejor convivencia y que no estén pernotando fuera como reclaman los vecinos? Y nosotros venimos diciendo que el sistema de Colmena, con esto del equipo central que se divide, o sea, es un equipo central que se divide por los centros, es decir, que van 1 o 2 veces por semana a cada centro, necesitamos que ese equipo central sea como estaba antiguamente en cada centro, porque eso te ayuda a vos que en el horario de 18 a 22 puedas agilizar los trámites, ya sean de atención en salud mental, atención en salud, documentación, y poder trabajar un proyecto de vida y en una posibilidad de un egreso real. Hoy en día todo esto se rompe con este nuevo llamado de interés por parte del Ministerio y agudiza más la problemática que viven las personas. O sea, ya no vas a tener el psicólogo ahí para hacer una consulta rápido, el educador no tiene la resolución de poder tomar la decisión para cuál sería el mejor camino para la persona que está atendiendo en ese momento. El tema de los alimentos, que fue algo reclamado en su momento, ¿ha mejorado? Los alimentos siguen siendo partidas de INDA que tienen sus varias dificultades. Incluso se han dado como partidas de 3 meses que no se llegan a los 3 meses por la cantidad que dan para los centros. Y una particularidad es que cuando los centros pasan los domingos a hacer 24 horas, el MIDES no proporciona el almuerzo, sino que son los propios usuarios que tienen que gestionar de la forma que se entienda ese alimento. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Martín, esa era la postura de los trabajadores tercerizados. Ya saben, el 4 de marzo se van a estar movilizando a las afueras del Ministerio de Desarrollo Social cuando Lema deje el cargo para dedicarse a la campaña electoral. Gracias, Juliana y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que un reciente informe publicado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT establece que en 2023 el salario real creció 3,7% y alcanzó los niveles del año 2019. Según la economista Alejandra Pico, esta tendencia de crecimiento se puede seguir dando en 2024.
En 2023 el salario real tuvo un crecimiento importante de 3,7%. Es el primer año de crecimiento de salario real de esta administración y ese crecimiento nos permite estar prácticamente, aunque en promedios todavía no volvimos, al nivel de salario real de 2019. Nosotros pensamos que en 2024 el salario real seguramente va a seguir creciendo. Eso depende bastante de la trayectoria que tenga la inflación. En 2023 tuvimos una inflación que fue muy baja para lo que es la historia de nuestro país. Para este año esperamos que va a ser pensamos que va a ser un poquito más alta. La mayoría de los ajustes salariales, tanto en el sector público como en el sector privado, fueron acordados el año pasado, entonces depende un poco de la trayectoria que tenga la inflación para saber qué es lo que va a pasar con el poder de compra, pero podríamos esperar un nuevo año de crecimiento de salario real. Martes de Economía y por eso recibimos a Germán D'Agosto. ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estábamos escuchando recién la nota de Alejandra Pico vinculada justamente al salario, a las perspectivas de crecimiento. ¿Qué tenemos para compartir hoy? Bien, vamos a seguir la línea que justamente desplegaba Ale y lo que tenemos acá es básicamente es la variación interanual del poder de compra. ¿Sí? Cuando esto es negativo, lo que quiere decir es que el salario está evolucionando por debajo de los precios, o sea, nuestro poder de compra en función de una canasta representativa de consumo, que es la inflación, cae. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que esa dinámica fue la que tuvimos entre enero 2020 y mediados de julio del 2022. ¿Sí? Todos estos meses consecutivos, básicamente el salario perdió contra la inflación. Ese proceso se revierte justamente producto de la desaceleración de la inflación. La inflación bajó por debajo del 4%, lo cual son niveles históricamente bajos, ¿sí? Para un país como Uruguay, y eso permitió, justo con los ajustes salariales, de que ese proceso de recuperación comience y es lo que estamos viendo en este gráfico. En particular, el último dato es diciembre de este año contra diciembre del año anterior, y es un crecimiento del 4%, ¿sí? Eso es el poder de compra. Bien. Ahora bien, acá lo que estamos viendo es la dinámica mensual, ¿sí? Sí. Ahora, si nosotros vamos, porque esto va a estar sobre la mesa, a la siguiente placa, lo que podemos analizar es justamente cómo viene evolucionando el poder de compra en relación a los niveles que tenía en el 2019, justamente a la luz de lo que fue la promesa de recuperar el nivel. ¿Sí? Que no es lo mismo que recuperar lo perdido, porque lo perdido es perdido, y lo perdido es lo que queda representado por esta zona que tenemos marcada como rojo. ¿Sí? Básicamente este gráfico, ¿cómo se lee? Cuando estamos sobre el 100, ¿sí? Quiere decir que el salario real está empatado, está estancado. Cuando estamos por arriba del 100, ¿sí? Fíjate que es muy poquito, ya se ve justamente ese proceso, y acá antes, eso quiere decir que el salario hoy, el poder de compra, está por encima del nivel que tenía en el 2019. Y cuando está por debajo, lo contrario. Entonces, si nosotros vemos todos los meses que estuvo por debajo, lo que supone justamente una pérdida acumulada, si lo pensás justamente que sale el informe del Cuesta, lo pensás para un trabajador que gana 40.000 pesos, ¿sí? Eso, todo el acúmulo que está en la línea roja, supone una pérdida en todo ese periodo de 44.600 pesos, es decir, un salario del mes, ¿sí? En ese proceso de acumulación de pérdida del poder de compra. Y esto evidentemente, aunque decías que el pasado es pasado, afecta en el presente de alguna manera. Totalmente, porque vos venís justamente con una afectación del bienestar, dado que lo que venís es una afectación del poder de compra, que si bien ahora justamente ahí ves que está casi sobre el 100, sí. Eso es retomar el nivel. ¿Sí? Pero lo que se perdió en el medio, se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió en el medio? Todo lo que está en esa zona roja. ¿Sí? Eso... Y esto es lo que mencionaba Alejandra, que podemos esperar que continúe por encima. Exacto. Si nosotros pensamos en términos prospectivos, dado que el salario va a seguir creciendo en el marco de lo que es la 10ª ronda de consejos salariales y que la inflación va a aumentar, pero no tanto, ¿sí? En relación al nivel del año pasado, lo que es esperable es que aumente el poder de compra, es decir, el salario real, pero a menor ritmo de lo que aumentó el año pasado, o sea que este proceso continuaría. ¿Sí? Pero de vuelta, lo que se perdió, se perdió. ¿Sí? Y esto, lo que estamos viendo es el salario promedio. ¿Sí? Sí. El promedio siempre tiene un problema existencial en el sentido filosófico de que nos representa a todos, pero no representa a nadie. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la siguiente placa, lo que vamos a hacer es un doble clic sobre los datos para entender las heterogeneidades, las disparidades que se desprenden una vez que abrimos la cancha y nos salimos de esa figura promedio que de alguna manera no representa todas las realidades que queremos capturar. Y acá lo que tenés es de vuelta, esta es la variación entre el salario del 2019 y del 2023, tomando el promedio de cada uno de esos 2 años.
¿sí? Lo que están marcados con ese rectangulito es porque eso es la acumulación del sector privado y aquella es la del público, ¿sí? Y lo que tenemos por fuera de los rectangulitos es básicamente la dinámica de cada sector. Naturalmente, si vos pensás en un sector como hoteles y restaurantes, no está todavía en el nivel del 2019, está casi 5% por debajo. Es un sector muy golpeado, que atravesó 2 rondas puente y que por más que el salario real promedio vuelva al nivel de 2019, los trabajadores de estos sectores no van a justamente percibir la misma recuperación salarial que los que están en blanco. ¿Sí? Ese contraste que hay entre los gobiernos departamentales, con un crecimiento de 3,6%, y los hoteles y restaurantes. ¿Sí? Ahora vamos una plaquita más y lo que vamos a hacer es a sumar al análisis lo que tiene que ver con la dimensión de los ingresos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la próxima placa, que acá lo que tenemos es 2 dimensiones, porque hasta ahora venimos analizando la dimensión salarial, pero cuando pensamos en ingreso a los hogares hay que sumar la dimensión del empleo, ¿sí? Y acá lo que ves es la dinámica del ingreso de los hogares en términos interanuales. ¿Qué es eso? Podemos ver realmente el impacto en las casas. Digamos, claro, porque ahí juntás las 2 variables, ¿sí? Y lo que tenemos es que efectivamente en el último trimestre el crecimiento de los ingresos se moderó a pesar de la fuerte recuperación que había tenido en el segundo trimestre del año pasado, por ejemplo. Pero bueno, si ampliamos esta gráfica más para atrás, vemos una fuerte caída del ingreso de los hogares. Y por último, lo que tenemos tiene que ver con la distribución funcional del ingreso. ¿Qué es eso? Un poquito eso. Vamos de a partes. Vos cuando una economía crece, podés analizarlo de 3 perspectivas. Hay 2 que son más familiares. Una economía cuando crece es porque los hogares demandan más, el gobierno demanda más, las empresas demandan más o el resto del mundo nos demanda más. Consumo público, consumo privado, inversión y exportaciones. Esa es una de las caras del crecimiento. Otra forma de ver el crecimiento es la economía crece porque los sectores producen más la industria, produce más el comercio, produce más el agro. ¿Sí? Esas son las que típicamente, exactamente, ¿sí? Esa es la demanda y esa es la oferta, las 2 caras de la misma moneda. Pero hay una tercera dimensión que tiene que ver que cuando una economía crece, crecen los ingresos o la remuneración de los factores que se utilizan para producir. Se utiliza factor capital y se utiliza factor trabajo. Entonces, cuando vos mirás, lo que estamos pensando acá es en la porción del crecimiento que le toca al factor trabajo, es decir, la masa salarial. ¿Sí? Y esto es, según los datos del Cuesta, de vuelta, es la variación entre el 2019 y el 2023. Entonces, ¿por qué hay distintos colores? Bueno, este es el crecimiento de la economía de blanco. La economía es 4% más grande de lo que era en el 2019. ¿Sí? Los 2 que están en verde es porque los juntamos, porque la masa salarial, que es lo que está en salmón o rosado, ¿sí? Es lo que surge del conjunto del número de asalariados, el número de trabajadores que aumentó, ¿sí? La economía agregó 40.000 puestos de trabajo el año pasado y en los años anteriores también, ¿sí? Y el salario todavía no, está cerca de aproximarse. Entonces, cuando juntamos las 2 verdecitas, por eso están del mismo color, es lo que nos da la masa salarial, es decir, la porción del crecimiento que les corresponde al factor trabajo. Esta dinámica es distinta a la de la dinámica 2020, 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque la economía se recuperó muy rápido de la pandemia, pero los salarios y el empleo no. Entonces, hubo una mayor proporción de esa torta que creció que fue a parar al factor capital. ¿Cuánto? Más o menos las estimaciones lo ubican en el orden de los 2.000 millones de dólares, lo que hay en esa transferencia, si querés, entre factores de producción. Esa brecha es lo que se está cerrando en el 2023, pero de vuelta, es lo que se está cerrando ahora en el presente. No quiere decir que lo que pasó atrás se pueda recuperar y de alguna manera es lo que refleja esa caída del bienestar que justamente señalaba el informe. Y obviamente hay que ver cómo esto evoluciona para ver justamente qué parte le toca a los trabajadores. Totalmente, hay que ver todavía cómo termina este año, ¿sí? En función de que estamos esperando una moderación para la creación de empleo, la primera línea torrecita verde, y bueno, una recuperación sí del salario quizás en promedio anual más pronunciada. ¿Sí? Eso supondría que de alguna manera capaz que terminan empatados, pero de vuelta vos analizás el presente, pero tenés que analizarlo a la luz de lo que han sido estos últimos años y de ahí justamente el énfasis que hace el Cuesta Duarte en resaltar que lo que se recupera es el nivel, ¿sí? No lo que se perdió para atrás, esos pérdidas, y fue lo que estiman en 44.600 pesos para un salario de 40.000 pesos mensuales. Y solamente dato para agregar, hay que tener presente que los salarios sumergidos en Uruguay, con la última estimación, ¿sí? Ascienden a más o menos 549.000 personas, que quiere decir que más o menos un tercio de los trabajadores perciben menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales. O sea que estas variaciones que estamos analizando operan sobre esos niveles que de alguna manera completan la dimensión, que es lo que de alguna manera queremos capturar con todo esto.
Gracias, Ger. Nos volvemos a encontrar en una semana. Nos vemos. Seguimos con Martín Rodríguez. Y otro asunto, el Consejo Consultivo de Pesca sesionó en esta jornada para analizar la situación del sector. Recordemos que desde el mes pasado la mayor parte de la flota está paralizada. Desde la Intergremial de Sindicatos de la Pesca, que entiende que lo que está ocurriendo se debe a un lockout o bloqueo patronal, se lamentó tras la reunión de hoy la ausencia de algunas personas vinculadas al gobierno. No ha sido un resultado positivo en el sentido de que, bueno, que acá faltaron un montón de autoridades que hacen y gente de los ministerios que hacen a la parte ejecutiva de la cosa, ¿no? Digamos, donde, bueno, hay un compromiso por parte del director de INARA de convocar de forma urgente esta semana a los distintos ministerios y actores que pueden ejecutar o tratar de llevar una solución a algo que es tan preocupante como la inactividad, ¿no? Que son más de 3.000 familias que hoy en día están paradas, sin sustento. Y bueno, los trabajadores acá, como siempre, venimos a tratar de dar nuestra visión y aportar desde donde nos toca para que esta situación se resuelva a la brevedad. Pesqueras del Uruguay entiende que la situación del sector es muy compleja. Sí, para la gremial empresarial, en función de las pautas actuales, de los costos actuales, no hay rentabilidad en el negocio y por eso se exige desde ese ámbito que el gobierno tome medidas y cambie ese panorama. Ajustar una cantidad de costos, como hemos hablado, de la jubilación bonificada, los permisos de pesca, las multas que tenemos acá en Dinara, que son muy grandes. También el Banco de Seguros, bajar la prima, porque la prima del Banco de Seguros es altísima por una serie de factores y queremos modificar la ley también para que sea más justo. Y bueno, todas esas medidas que no son de recibir, sino sacarnos un poco la carga, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. ¿El negocio para ustedes no está siendo rentable? No, hoy definitivamente nosotros lo explicamos claramente, esto no es un conflicto, no es un conflicto laboral, no es un conflicto con los trabajadores, hoy salir a pescar no es rentable, hoy perdemos menos dinero estando parados que perdemos, ninguna empresa puede subsistir mucho tiempo estando sin trabajar, pero trabajando perdemos más dinero, entonces estamos esperando soluciones. Ahora agenda de Montevideo. Lo vimos al comienzo prácticamente de la edición de hoy. El senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini lamentó que ya hayan comenzado a manejarse públicamente nombres para eventuales candidaturas a la Intendencia de Montevideo en 2025 en representación de su partido, el Partido Nacional. Aseguró que hay que empezar a manejar nombres, pero no mediante los medios de comunicación. Hemos tenido manifestaciones a partir de medios de comunicación colocando nombres ya para ocupar la responsabilidad de representar al partido en la candidatura a intendente. Nosotros entendemos que hay que, primero, dialogar internamente. Hay que empezar a manejar nombres, pero no por los diarios. No con la idea de que la mayoría impone los nombres y lo impone públicamente. A mí nadie me propuso la candidatura de Lema y Lema la niega, pero su nombre está. Ahora, nosotros también tenemos nombre y creo que puede ser hasta mejor que el de Lema, pero no lo voy a proponer acá ni por los diarios, se lo tengo que proponer primero a mis compañeros. Y les comentamos ahora que el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, aseguró que en las elecciones departamentales y municipales de 2025 la coalición de gobierno se debería replicar en todos los territorios. Y también habló de las elecciones de este año, 2024, las nacionales. Asumió que su partido no empieza bien la campaña en función de lo que marcan las encuestas. Se mostró confiado en que la multiplicidad de candidaturas o precandidaturas coloradas puede servir para que el partido mejore su ubicación y dijo que en la noche mismo del día de las internas debe anunciarse la fórmula presidencial para octubre. Y nos quedamos sin referentes. Se fueron. Entonces, acá lo que creo que es muy importante es decir, bueno, ahora hay un partido colorado que está vigoroso, que tiene 6 candidaturas, precandidaturas, y que estamos compitiendo para liderar y ser un candidato único. Y eso es bueno. ¿Estamos en las encuestas midiendo bajo? Sí, seguimos midiendo bajo. Yo tengo esperanza
de que podamos recuperarnos a medida que vayamos consolidando nuestras precandidaturas y la candidatura que salga de la elección de junio. Silva dijo que las denuncias a ministros colorados como Cardoso y H no son deseadas y no le hacen bien al partido, pero señaló que renunciaron y el resto sigue en la justicia. Sobre el mantenimiento de la coalición de gobierno a nivel nacional y departamental, se mostró a favor de que sea a nivel general. Creo que no debe quedar sujeta la coalición de gobierno a intereses de los feudos departamentales. Si me conviene hago coalición, si no me conviene no. Y lo digo también porque lo he hablado con la gente de Rivera, departamento que nosotros tenemos una holgada mayoría. Me parece que es un buen instrumento. A nivel nacional creo que debería hacerse. Me consta, Adrián Peña por nosotros está trabajando en ese tema. Hay avances en Montevideo, en Canelones. No recuerdo otro departamento que están trabajando también y algunos otros que se están más cercanos. Pero mi posición es coalición republicana en todo el país. Más del panorama político y electoral. La diputada Elsa Capillera, que recientemente se incorporó justamente al Partido Colorado y hasta hace poco estuvo en Cabildo Abierto, por el que fue electa en 2019 para la Cámara de Representantes, dijo que en su ex partido faltan convicciones y que también hay problemas de organización y de comunicación. Aseguró, entre otras cosas, que el senador Guido Manini Ríos se encarga de distribuir cargos en organismos públicos y aceptó que ella personalmente recomendó a un policía para que trabaje en el Hospital Pereira Rosell, en donde se mantiene actualmente. Eso fue todo. Manini, quien se ocuparon de distribuir los cargos que le dio el gobierno fueron ellos. Nosotros nunca tuvimos... ¿Nunca te pasó a vos que te dijeran, bueno, acomodamos a tal persona o le damos a tal persona tal cosa? No, solamente una persona que hoy está en Mides, que solicitaban un policía para estar ahí en una oficina en el Hospital Pereira Rosell. Y bueno, ese fue el que tuvo una oportunidad y está ahí. Pero esas cosas de los cargos y los puestos, decir que respondía a Manini, que era Manini el que lo buscaba. En un principio se dijo, bueno, que cada uno iba a entregar currículums de las personas más capacitadas que tuvieran para diferentes cargos y que de ahí se iban a elegir. Pero la verdad es que eso no pasó. No sé cuál fue cómo los eligieron. Y en este momento está hablando el, hasta ahora, intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentando ante la Junta Departamental su carta de renuncia para dedicarse a la campaña electoral. Efectivamente, porque el 1 de marzo va a dejar su cargo, de alguna forma empieza a dar los pasos formales, valga la redundancia, para dejar justamente el cargo. Ahí lo vemos a Orsi, que tiene a su izquierda, ¿no?, guiándonos por la pantalla, a Marcelo Metediera, que es el prosecretario de la Intendencia de Canelones, que pertenece al Partido Comunista del Uruguay y que desde el 1 de marzo quedará como intendente de Canelones. Desde el debate, la diferencia o los acuerdos, mucha relación también de carácter humano. Entonces, no dejen nunca de hacer lo que hacen muy bien, que es invitarse para el asado, llamar por teléfono cuando alguien está en la mala, por cuestiones de la vida, o tener esa actitud de respeto y de gesto cuando nos toca venir acá a plantear cosas que de repente a ustedes no les gusta para nada, y a otros sí. Es una especie de despedida también de ediles y edilas. Entonces, esta sesión, a la derecha de Orsi, izquierda de la pantalla, aparecía Metediera, que desde el 1 de marzo será el nuevo intendente canario. Y quienes se van ahora somos nosotros a una pequeña pausita. Ya volvemos. Quedarse porque hay más información. Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Ahora cambiamos de enfoque, vamos a un tema muy particular. Les comentamos que los casos de agresión sexual en los que víctimas y victimarios no se conocen entre sí son los menos comunes en nuestro país y en el mundo. Pero atención, porque se han dado 3 casos en los últimos días con esas características y hay novedades judiciales de otro caso con esas características ocurridos aquí en Uruguay, en el último de los que mencioné del año 2022. En los últimos días se han hecho públicas denuncias asociadas a agresiones sexuales en las que el agresor y la víctima no se conocen. Esto no es común, ya que en la enorme mayoría de los casos los agresores son parte de los círculos cercanos de las víctimas.
La semana pasada 2 mujeres fueron violadas en sus apartamentos en el barrio Sur. El imputado, un hombre de 35 años que no las conocía, tenía varios antecedentes. La abogada de una de las víctimas señaló la particularidad de este tipo de agresiones sexuales. Los delitos sexuales tienen un porcentaje altísimo, que te diría quizás por encima del 90%, de ser intrafamiliares. Las violaciones por desconocidos no son muy comunes. En mi experiencia es la primera vez que veía un caso así. Lo había visto sí en manuales y sí en otro tipo de, yo qué sé, en algún tipo de libro que habla sobre esta temática en particular, pero no había visto casos particulares aquí en Uruguay de este tipo de delitos. Además, un hombre denunció que a su esposa de 51 años la violaron el sábado a la mañana en el barrio Prado. Según declaró su esposo, un hombre la amenazó con un cuchillo, la golpeó y abusó sexualmente de la mujer. Otra novedad vinculada a violaciones de estas características es la confirmación de la condena de los policías de la Guardia Republicana por abuso sexual especialmente agravado luego de violar a 2 jóvenes que subieron en su móvil policial en Nuevo París en 2022. Habían recibido inicialmente una sentencia de 9 años y un tribunal de apelaciones la elevó a 14. En tema porque hablamos con Raquel Galeotti, que trabaja en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y dijo que las características de los agresores sexuales son muy heterogéneas y llamó también a trabajar con esas personas en los factores que los han llevado a tener esas conductas para intentar modificarlos. Y nos comentó que la Facultad de Psicología tiene en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación un programa en cárceles que se llama Control de la Agresión Sexual, en la que trabajan justamente con ofensores de ese tipo de delitos. La literatura señala a los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes con sus particularidades, ya sea en el ámbito intrafamiliar o más bien con tendencias más pedófilas, y los violadores, lo que la literatura llama los violadores, que refiere a mujeres adultas. Se ha señalado lo que es como la motivación. Hay, por ejemplo, en violadores se ha señalado como 4 conjuntos de estos tipos tipológicos que tienen que ver, como dividido en 2, ¿no? Con motivación sexual y los no sexuales. Los no sexuales, el que es como oportunista o situacional, se le llama oportunista situacional. O sea, que el delito sexual aparece como de la mano y porque oportunamente cuando se cometen otros delitos. Después sí hay otros que sí que tienen como más componentes de motivación sexual, como más de ejercer poder y control sobre la víctima, hay como una direccionalidad más marcada, una intencionalidad más marcada. Y bueno, después hay otros más graves, con características más sádicas en relación al ejercicio de la violación, ¿no? La especialista señaló que en la heterogeneidad de los agresores es importante trabajar con la propia trayectoria de vida de cada uno. Resaltó el trabajo que la Facultad de Psicología hace junto con el INR para trabajar en la prevención de la reincidencia de los agresores sexuales. Uno de los niveles de prevención terciaria, tiene que ver con, bueno, trabajar esto, ¿no? No es solo que vaya a la cárcel y nada más, porque en algún momento va a salir. Entonces, hay todo un tema de la seguridad y la prevención que es necesario promover. Y ahora cambiamos de tema y le comentamos que el abogado Pablo Chargoña, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, aseguró que hizo referencia, digamos, a una demanda presentada por abogados que representan a militares. Tema que empezamos a abordar ayer cuando esos abogados se entrevistaron con el presidente Luis Lacalle Pou. Según Chargoña, en la denuncia que presentaron hay información falsa y afirmaciones infundadas. El abogado especializado en derechos humanos sostuvo en primer lugar que la denuncia contiene información absolutamente falsa y afirmaciones totalmente infundadas. En este sentido, señaló que no es cierto que los militares retirados, civiles o policías procesados, imputados o condenados por violación a los derechos humanos sean víctimas de un raro y espurio contubernio del que participan todos los tribunales de la República, incluida la Suprema Corte de Justicia, junto a la Fiscalía Especializada
especializada en crímenes de lesa humanidad con el único fin de cometer actos de venganza contra militares. Aclaró que las sentencias judiciales se basan en elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables y que en cada una de las 27 causas penales que investigan el terrorismo de Estado, los abogados defensores han ejercido libremente el derecho de defensa en interés de los imputados. Por otro lado, Chargoña sostuvo que el escrito impulsado por los represores tiene errores de fondo y forma y consideró francamente temerario y absurdo que se insinúe que el titular de la Fiscalía Especializada, en referencia a Ricardo Percivale, comete crímenes de lesa humanidad por el hecho de ejercer su poder, deber de persecución penal al que la ley le obliga. El abogado del observatorio, Lucy Barburu, explicó que se tienen registros de 101 exfuncionarios estatales imputados por crímenes de lesa humanidad desde que se dictó el primer auto de procesamiento en 2001 en el marco de las 27 causas penales mencionadas. Hasta el momento, 36 personas recibieron condena y en todos los casos, apuntó Chargoña, pudieron ejercer su defensa sin limitación alguna. Y estos abogados que defienden a los militares mencionados, o por lo menos a militares que han sido condenados o procesados por delitos en tiempos del terrorismo de Estado, también pidieron que se reexamine la denuncia por presunto abuso de autoridad que presentaron contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Y lo que hacen es buscar que un juez examine, que el fiscal que archivó esta causa, que es Gilberto Rodríguez, tenga que expresarse ante un juez y explicar las razones de por qué archivó esta causa, algo que este fiscal Gilberto Rodríguez explicó ayer ante los medios. Él con sus argumentos archivó la denuncia que se hizo contra el fiscal y nosotros por el nuevo CPP tenemos la posibilidad de pedir el reexamen del caso, que fue lo que se hizo con el juez de garantía, quien nos otorgó una audiencia el 29 de febrero. Nosotros no tenemos que argumentar nada, es el fiscal de la causa que le tiene que explicar al juez por qué no siguió adelante con un delito cometido por un soporte de órgano, que en este caso son más de un delito, el doctor Percivale. Lo que pasa es que en este caso el fiscal considera que no hay delito. Claro, pero lo va a tener que explicar adelante un juez. La acción nuestra es replicarle, pero el fiscal es el que tiene que explicar. Por su parte, el fiscal Gilberto Rodríguez explicó por qué decidió archivar la causa. Por entender que los hechos que se denunciaban no eran delitos, se denuncia particularmente un abuso de funciones por el fiscal Percivale y una omisión contumacial de los deberes del cargo. Como ustedes sabrán, el denunciante no tiene por qué calificar los delitos, pero tiene que describir prueba de los hechos que califiquen en algún delito. La prueba de los hechos que se manifiestan tiene que ver, por lo menos en mi concepto, que lo archivé, con la manera de proceder del fiscal jurisdiccionalmente. Es decir, solicita procesamiento, se entiende que en el ámbito de delitos de genocidio, lesa humanidad, hay determinados hechos que prescribieron, otros que no, y que solicita los procesamientos que los jueces le conceden. En eso la Fiscalía, yo particularmente, que hice el dictamen, no encontré existencia de algún delito. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de estos temas, de derechos humanos, de dictaduras, de represión, pero en este caso de Paraguay, porque se dio un hecho verdaderamente inédito en esta jornada, y es que un tribunal paraguayo condenó a 30 años de prisión al ex policía Eusebio Torres Romero por haber torturado a 2 hombres y una mujer en 1976, y es inédito porque hasta ahora no se había dado un juicio oral y público donde se tomara esta decisión. Este hombre va a tener prisión domiciliaria, tiene 88 años, pero no deja de ser un capítulo extra, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que se han procesado este tipo de delitos en la justicia paraguaya, particularmente durante el ejercicio de la dictadura de Alfredo Stroessner. Ahora nos vamos a otro tema que ha estado y que sigue dando muchísimo que hablar, y es las declaraciones del presidente Lula da Silva relacionadas con Israel, que no solamente han generado un problema diplomático que sigue en curso, llamados de embajadores
y otros temas, sino que además hay una posibilidad, o por lo menos la oposición ha pedido un impeachment del presidente Lula por poner en riesgo la seguridad del país a partir de esta decisión. Quien impulsa esta medida es Carla Zambelli, una mujer muy cuestionada del bolsonarismo, que recordemos en una discusión preelectoral corrió a un hombre con un arma, pero además tiene otras perlitas dentro de su collar. Hablando estrictamente del tema que tiene que ver con Israel y la guerra, hoy el Consejo de Seguridad de la ONU por tercera vez y con el veto de Estados Unidos rechazó un posible alto al fuego que fue votado por 13 países. Reino Unido se abstuvo, pero Estados Unidos vetó la decisión. La iniciativa cuenta con el apoyo de 91 diputados, entre ellos 20 que pertenecen a partidos de la base gubernamental, ya que para los parlamentarios la declaración de Lula fue un acto de hostilidad contra una nación extranjera, exponiendo a la República al peligro de guerra o comprometiendo su neutralidad. Lula había afirmado en Etiopía que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existió en ningún otro momento histórico y que de hecho existió cuando Hitler decidió matar a los judíos. Aunque es difícil que prospere, el pedido de impeachment tensa todavía más el ambiente en el Congreso, donde Lula no cuenta con mayoría y desvía la atención de las principales medidas del mandatario. Zambelli, una de las mayores defensoras de Bolsonaro y declarada antipetista, es conocida dentro y fuera de Brasil por sus polémicas, como cuando en noviembre pasado publicó una imagen que comparaba a los palestinos con una rata y la misma que horas antes de las elecciones de 2022 persiguió a un hombre a punta de pistola en plena calle por una discusión política. El ministro de Asuntos Exteriores brasileño Mauro Vieira se reunió este lunes en Río de Janeiro con Daniel Sonjin, embajador israelí en Brasil, para informarle del malestar de que consideró como un espectáculo las acciones del gobierno de Netanyahu, calificándolo de inaceptable el hecho de que el embajador brasileño en Tel Aviv tuviera que escuchar críticas en hebreo sin intérprete. Comenzó hoy la primera de 2 jornadas de audiencia sobre la extradición de Julian Assange desde Gran Bretaña a Estados Unidos. Su esposa ha dicho que esto es como sentenciarlo a la pena de muerte, porque precisamente Estados Unidos es el país que lo ha perseguido, que es un perseguido político. El abogado de Assange ha pedido recurrir justamente a esta decisión, que fue la extradición, que fue otorgada en el 2022, al Reino Unido para que no sea enviado a Estados Unidos porque se entiende que no están dadas todas las garantías. Assange no concurrió a la audiencia por un problema de salud. Stella Assange insistió este martes en que la vida de su marido está en peligro si se acepta su extradición a Estados Unidos al cierre de la primera jornada de la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, a la que no concurrió por enfermedad el periodista e informático australiano, y dijo que pase lo que pase en los próximos días, ha sido expuesto en los tribunales tras hacer referencia a las discusiones sobre los planes para asesinar a Assange. El origen de esta persecución viene de cuando el líder de la CIA, Mike Pompeo, perdió el rumbo y entonces la instrumentalizó para perseguir a una organización mediática, tramar el asesinato de un periodista y encarcelar a un editor en Londres, dijo la esposa de Assange, quien subrayó que contra su marido existe una persecución por motivos políticos. En la primera jornada del juicio, la defensa de Assange pidió permiso para volver a recurrir su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Reino Unido en 2022, con base en que allí no tendrá un juicio justo. Estados Unidos reclama al australiano por espionaje debido a las revelaciones publicadas en 2010 y 2011 a través de su portal Wikileaks, donde se exhibió información clasificada que revelaba las violaciones de los derechos humanos del país norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán, entre otras revelaciones. Si el tribunal no lo autoriza a recurrir la orden de extradición tomada en 2023 por el magistrado Jonathan Swift, se activaría el mecanismo de entrega de Assange a Estados Unidos, en cuyo caso sus abogados ya han anunciado que solicitarán medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitarlo. La visita del ministro de Relaciones Exteriores británico David Cameron y ex primer ministro a las Islas Malvinas era natural que generara, una cantidad de reacciones inmediatas en la República Argentina, aunque no oficiales. El gobierno no se manifestó. Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo que era un problema de los británicos, pero sí Diana Mondino, la canciller argentina, a través de sus redes sociales y en forma irónica le agradeció a Cameron visitar la Argentina y que la próxima vez vaya a Buenos Aires. Sin embargo, también esta afirmación ha sido criticada por la oposición, quien entiende que el Estado argentino debería haber tomado una actitud mucho más firme y oficial con respecto a esta visita que se ha considerado una provocación. Cameron dijo que las islas seguirán siendo británicas, probablemente para siempre.
Valoramos el gesto del canciller del Reino Unido, David Cameron, de incluir a la Argentina en su visita a la región. Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión, también en Buenos Aires, fue el filoso mensaje de la líder de la diplomacia del país. Estas palabras fueron expresadas un día después de que Cameron, durante su visita a las Islas Malvinas, dijera que espera que el territorio quiera seguir bajo administración del Reino Unido mucho tiempo, posiblemente para siempre. Cameron afirmó apenas llegó a la capital Puerto Argentino o Puerto Stanley para los británicos que mientras los habitantes de Malvinas quieran ser parte del Reino Unido, son absolutamente bienvenidos por el gobierno al que representa. El tuit de Mondino fue la primera expresión oficial al respecto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque de manera claramente informal, y funcionarios del ministerio que no se sorprendieron con el tono de las declaraciones tienen agendada para el miércoles próximo una reunión bilateral entre Diana Mondino y el propio Cameron en Brasilia, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20. La visita de David Cameron generó fuertes repercusiones en la oposición peronista y Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, declaró al canciller británico como persona non grata, calificando el viaje como una verdadera provocación contra la soberanía argentina. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Muy bien. Volviendo a nuestro país, les comentamos ahora que la Policlínica Misurraco comenzará a funcionar en el Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Saravia, inaugurado en Casaballe. Habló el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que dijo que justamente este nuevo servicio que se acaba de inaugurar va a beneficiar en términos de la policlínica específicamente a la población usuaria, entre otras cosas porque va a mejorar la accesibilidad. En este centro de referencia, en este polo social, instalamos lo que es la Policlínica Misurraco. La Policlínica Misurraco, como siempre ha salido en todos los medios, siempre teníamos un tema muy importante con el de la seguridad. Bueno, nosotros ahora estamos, que está a pocas cuadras de acá, estamos instalando aquí todo el policlínico, todo el centro de salud Misurraco, que va a estar abierto con todas las especialidades que atienden. Y contamos también en este centro con una policlínica para reconocimiento, ¿verdad?, de los pacientes de lesiones, sobre todo cuando van a ingresar en refugios del MIDES, y tenemos también un apoyo de una unidad de SAME 105. Una cosa importante, la policlínica vieja de Misurraco va a seguir funcionando, no la vamos a cerrar. Vamos a seguir también con el servicio de farmacia, con medicina general, pero va a estar abierta de lunes a viernes de 8 a 12. Y este centro va a trabajar de la misma manera. Este centro, aparte de mejorar muchísimo la seguridad para nuestros pacientes, que es lo principal, y nuestros funcionarios, también tiene mayor accesibilidad de los pacientes, en el sentido que acá pasan todas las líneas de ómnibus. En la otra policlínica solo una línea de ómnibus era la que pasaba, ¿verdad? A propósito de estas inauguraciones, el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que al Frente Amplio le molestan las obras que hace el gobierno. Esa fue su manera de responder a las críticas que se generaron luego de la inauguración de este Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casaballe. Yo soy de los que pienso que las obras, así como las ideas, son buenas o malas, no en función de quién las propone o de quién las hace, sino en función del efecto que tienen sobre la gente. Y esta es una buena obra para la gente, independientemente que la haya hecho este gobierno. Y la verdad me cuesta entender por qué le molesta tanto. ¿Por qué le molestó? La verdad que lo del Hospital del Cerro, que tampoco fueron, que era una obra necesaria, que la hizo este gobierno. ¿Por qué molesta este centro de políticas sociales? ¿Por qué seguramente mañana el reloj del asentamiento más grande del Uruguay, el Kennedy, de 375 familias por $55 millones en Maldonado? Yo tengo la impresión de que lo que les molesta es que la haga este gobierno. Ante la consulta sí les sorprendió que no haya participado ningún dirigente del Frente Amplio en la inauguración del Centro de Políticas Sociales de Casaballe. Delgado señaló. Más que me sorprendió, me preocupó. Esa es la palabra, me preocupo. Porque cuando uno mira la política de la óptica de quién hace las obras y no en el efecto que tienen, me preocupa mucho. Yo, como oposición, fui muchas veces institucionalmente a cosas que hacía el Frente Amplio. En algunas las compartí, en otras no, pero era mi deber como legislador, como presidente de una comisión, de comparecer. Son esos reflejos institucionales pensando siempre en el beneficiario final. Acá lo que pasa es que están siempre pensando
quién hace las cosas y a veces no lo pueden, yo creo que lo pueden digerir, que un gobierno de la coalición encabezado por el Partido Nacional se dedique a hacer este nivel de políticas sociales que está haciendo. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Vamos ahora con el estado del tiempo. Claro, que también es una noticia muy esperada, así que ya mismo nos metemos en el pronóstico elaborado por Inumet, que nos permite proyectar justamente este tema a 72 horas. Mañana, miércoles 21 de febrero, se espera tiempo en Montevideo con cielo mayormente despejado, de modo que no se esperan lluvias, mínima 18 grados, máxima 30. Y seguiremos diciendo qué calor cuando llegamos a los lugares, porque el jueves 22 de febrero va a haber una mínima de 19, una máxima de 31. Va a estar algo nublado también, pero no hay probabilidad de lluvia. Similar pronóstico para el viernes 23 de febrero, mínima 21 grados, máxima un poquitito más baja de 29. Y ahora sí, terminamos el informativo, nos retiramos. Les agradecemos por su compañía y les recordamos que ya viene el lado B. Efectivamente, esa es la invitación inmediata en la pantalla de TV Ciudad. Mañana tempranito, a las 8 de la mañana, primera edición informativa, luego una 13:30 y a las 7 de la tarde estaremos aquí otra vez. Hasta mañana. Que pasen bien.